En mi boda mi cuñada se burló de mí diciendo, seguramente mi hermana no lo ha visto con la luz encendida. Mi suegra rió fuerte y dijo, o se está quedando ciega, así que las eché de mi boda y dejé de pagar sus cuentas. Mi nombre es Hugo. No soy el tipo de hombre que uno recuerda por su cara. Siempre he sabido que no soy guapo. Mi cabello empezó a caerse cuando tenía 20 y tantos, y ahora, a mis 35, lo que me queda es un desastre que trato de peinar para disimular. Mi nariz es grande, mis ojos pequeños, y mi piel nunca ha sido de esas que brillan en las fotos. Pero si algo tengo, es dinero. No es que me guste alardear, pero trabajo duro, tengo un negocio de importación que me ha ido bien, y gracias a eso vivo cómodo. Muy cómodo. Y aunque no soy un galán, siempre pensé que algún día encontraría a alguien que me quisiera por lo que soy, no por lo que tengo. Hasta que conocí a Fernanda. Ella fue muy especial conmigo desde que me conoció, me dijo que había llegado a la ciudad hacía unos meses buscando trabajo. Venía de un pueblo lejano, donde no había muchas oportunidades, y estaba tratando de empezar de cero. Hablamos un rato, y aunque yo no soy bueno con las palabras, ella me hacía sentir cómodo. No sé cómo, pero al final de esa charla le pedí su número. Y ella me lo dio. Empezamos a salir, primero como amigos, pero pronto se volvió algo más. Yo estaba loco por ella. Cada vez que la veía, me sentía el hombre más afortunado del mundo. No podía creer que alguien como Fernanda, tan hermosa y dulce, quisiera pasar tiempo conmigo. Y ella parecía feliz también. Me decía que le gustaba mi forma de ser, que era amable, que la hacía reír. Yo me lo creía todo. Estaba enamorado a primera vista, y con cada día que pasaba, ese amor crecía más. Pasaron los meses, y nuestra relación se puso seria. Yo no escatimaba en nada. La llevaba a restaurantes caros, le compraba regalos, y si ella necesitaba algo, yo estaba ahí para ayudarla. Un día, mientras estábamos cenando en mi apartamento, me miró con esos ojos enormes y me dijo algo que no esperaba. Hugo, quería pedirte un favor, dijo, con esa cara angelical que me derretía. Mi mamá y mi hermana están pasando por un mal momento. Las dos se quedaron sin trabajo, y no tienen cómo pagar las cuentas. Viven juntas en otra ciudad, y están desesperadas. ¿Qué necesitan? Pregunté, sin pensarlo dos veces. Bueno, no es poco, dijo ella, bajando la mirada como si le diera pena. La renta, los servicios, comida. Todo se les ha acumulado. No sé cómo ayudarlas desde aquí. Tranquila, le dije, poniendo mi mano sobre la suya. Yo me encargo. Y así fue como empecé a pagar las cuentas de Olga, su mamá, y Andrea, su hermana. Ellas vivían a unas 4 horas de distancia, en una ciudad pequeña. Nunca las había conocido en persona, solo las había visto en fotos que Fernanda me mostraba en su celular. Olga era una mujer de unos 60 años, con el cabello teñido de rubio y una expresión seria. Andrea, la hermana menor, tenía unos 30, y se parecía mucho a Fernanda, aunque no era tan bonita. Las dos parecían, no sé, normales. Pero Fernanda hablaba de ellas como si fueran lo más importante en su vida, y yo quería hacerla feliz. Así que cada mes, mandaba una transferencia con suficiente dinero para cubrirlo todo, la casa, la luz, el agua, hasta la comida. A veces, Fernanda me pedía un poco más porque le había surgido algo, y yo nunca decía que no. Así pasó un año. Un año en el que yo me sentía en las nubes. Fernanda y yo éramos inseparables, y yo estaba tan enamorado que no veía nada más. Empecé a pensar en el futuro, en algo más grande. Una noche, mientras caminábamos por el parque después de una cena, me detuve frente a ella, saqué un anillo del bolsillo y me arrodillé. Fernanda, ¿te casarías conmigo? Le dije, con el corazón latiéndome como loco. Ella se tapó la boca con las manos, sorprendida, y luego asintió con lágrimas en los ojos. Sí, Hugo. Claro que sí. Respondió, y me abrazó tan fuerte que casi me caigo. Esa noche no dormí de la emoción. Estaba comprometido con la mujer más hermosa del mundo. Empezamos a planear la boda de inmediato. Yo quería que fuera perfecta, así que me encargué de todo, el lugar, la comida, las flores, el vestido de Fernanda. Ella estaba radiante, corriendo de un lado a otro con los preparativos. Un día, me dijo que su mamá y su hermana también querían venir, pero que no tenían ropa decente para la ocasión,
¿podrías darles algo para sus vestidos? Me preguntó, con esa sonrisa que me desarmaba. Claro, lo que necesiten, respondí. Y así, mandé más dinero para que Olga y Andrea se compraran algo bonito. Nunca las había conocido en persona. En todo ese año, solo las habías visto en fotos, pero yo no le daba importancia. Estaba nervioso por conocerlas, pero también emocionado. Después de todo, iba a ser parte de su familia. Los días pasaron rápido, y llegó el momento de la boda. Habíamos elegido un salón elegante, con luces colgantes y mesas decoradas con flores blancas. Yo estaba listo, vestido con un traje que me había costado una fortuna, aunque sabía que no me veía como modelo. Mi calva brillaba bajo las luces, y mi cara seguía siendo la misma de siempre, pero no me importaba. Ese día iba a casarme con Fernanda, y eso era todo lo que necesitaba. Estaba saludando a los invitados cuando vi que la puerta principal se abrió. Entraron dos mujeres con vestidos caros, cargando bolsos de marca y caminando como si fueran las dueñas del lugar. Olga y Andrea habían llegado. Las reconocí de inmediato por las fotos, pero en persona tenían un aire diferente, una arrogancia que no esperaba. Me acerqué con una sonrisa, tratando de ser amable. Buenas tardes, bienvenidas, dije, extendiendo la mano, un placer conocerlas. Las dos me miraron de arriba abajo, como si estuvieran examinando un mueble viejo. Andrea frunció el ceño, y Olga puso una cara de asco que no intentó disimular. Luego, Olga habló, con un tono seco y cortante. Tráiganos un whisky doble, dijo, como si yo fuera un mesero. Y hazlo bien, no quiero tener que enseñarte tu propio trabajo. Hizo un gesto con la mano, como si me estuviera despachando. Me quedé helado, sin saber qué decir. Sentí que mi cara se ponía roja. No, suegra, dije, nervioso, mirando a Olga. Soy el futuro esposo de su hija, Hugo. Las dos se miraron entre sí, y entonces pasó. Andrea con tono de burla dijo, es horrible. Seguramente mi hermana no lo ha visto con la luz encendida. Olga se rió tan fuerte que algunos invitados voltearon a mirar. O se está quedando ciega, agregó. Mi hija necesita unas gafas urgente. Me sentí como si me hubieran dado una bofetada. Me di la vuelta y me alejé, con el corazón en el suelo. No podía creerlo. Después de todo lo que había hecho por ellas, así me trataban, y entonces tomé una decisión. Caminé entre los invitados con la cabeza zumbándome. Las risas de Olga y Andrea todavía resonaban en mis oídos, como un eco que no podía apagar. Me sentía humillado, pequeño, como si todo el dinero que había gastado en ellas no valiera nada frente a sus palabras. Pero más que eso, estaba furioso. ¿Quiénes se creían para tratarme así? ¿En mi propia boda? Había pagado sus cuentas durante un año entero, les había comprado esos vestidos caros que llevaban puestos, y aún así me miraban como si fuera basura. No iba a dejar que arruinaran el día más importante de mi vida. Me acerqué a uno de los organizadores, un tipo serio con auriculares que corría de un lado a otro asegurándose de que todo estuviera perfecto. Lo agarré del brazo y le hablé bajito, para que nadie más escuchara. Necesito que saquen a 2 personas de aquí, dije, tratando de mantener la voz firme. Ahora mismo. Él me miró confundido, pero asintió. ¿Quiénes son? Preguntó. Mi suegra y mi cuñada, respondí, señalando discretamente a Olga y Andrea, que estaban al fondo del salón hablando entre ellas y riéndose como si nada hubiera pasado. No las quiero aquí. Sáquenlas ya. El organizador no hizo más preguntas. Supongo que vio en mi cara que no estaba bromeando. Se fue directo con 2 guardias de seguridad que estaban cerca de la entrada. Yo me quedé a un lado, respirando hondo, intentando calmarme. Fernanda todavía no había llegado, estaba en el hotel con las maquilladoras, preparándose para la ceremonia. Eso me daba algo de tiempo para manejar esto sin que ella se enterara, o al menos, eso esperaba. Desde donde estaba, vi cómo los guardias se acercaron a Olga y Andrea. Ellas los miraron con sorpresa, y luego empezaron a protestar. No podía escuchar todo lo que decían, pero alcanzaba a ver sus gestos exagerados y sus caras de indignación. Olga levantó la voz, señalando hacia mí como si yo fuera el culpable de algún crimen. Andrea cruzó los brazos y puso esa expresión de reina ofendida que ya había visto antes. Los guardias no se inmutaron, les hablaron firme, y al final las escoltaron hacia la salida.
Algunos invitados voltearon a mirar, pero la música seguía sonando y la mayoría no se dio cuenta de lo que pasaba. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, sentí un alivio enorme. Pero también sabía que esto no iba a terminar ahí. La boda siguió como si nada. Fernanda llegó una hora después, y cuando la vi entrar por esa puerta, se me olvidó todo por un momento. Estaba impresionante. El vestido blanco le quedaba perfecto, y su sonrisa era tan brillante que casi me cegaba. Caminó hacia mí, y aunque yo seguía siendo el mismo Hugo feo y calvo de siempre, por un segundo me sentí como si fuera alguien digno de ella. La ceremonia fue hermosa. Dijimos nuestros votos, nos pusimos los anillos, y cuando el sacerdote dijo, «Puede besar a la novia», la besé con todo el amor que llevaba dentro. Los invitados aplaudieron, y por un rato, fui el hombre más feliz del mundo. Pero la felicidad no duró mucho. Durante la recepción, mientras bailábamos el primer vals, Fernanda me miró con el ceño fruncido. «¿Dónde están mi mamá y mi hermana?», preguntó. «No las he visto en toda la noche». Me quedé callado un segundo, buscando las palabras. No quería arruinar el momento, pero tampoco iba a mentirle. «Las eché», dije finalmente, mirándola a los ojos. Ella dejó de bailar y me soltó las manos. «¿Qué?», dijo, con una mezcla de sorpresa y enojo. «¿Cómo que las echaste?». «¿Por qué?». Respiré hondo y le conté todo. Le dije cómo me habían confundido con un mesero, cómo se burlaron de mí en mi propia boda, cómo me hicieron sentir como si no valiera nada después de todo lo que había hecho por ellas. Fernanda me escuchó en silencio, con los brazos cruzados y la cara seria. Cuando terminé, pensé que entendería mi lado, que me apoyaría. Pero no fue así, Hugo, ellas son así, dijo, como si eso lo explicara todo. Siempre han sido directas, dicen lo que piensan. ¿No lo hacen con mala intención? ¿No lo hacen con mala intención?, repetí, incrédulo. Fernanda, me humillaron frente a todos. Me trataron como si fuera un sirviente, después de que he pagado sus cuentas por un año entero. ¿Y tú esperas que lo deje pasar? Son mi familia, respondió ella, alzando la voz. No puedes simplemente echarlas de nuestra boda y ya. ¿Qué van a pensar de mí ahora? No lo sé, dije, empezando a enojarme también. Pero yo no voy a dejar que me pisoteen solo porque son así. Ya hice suficiente por ellas. La discusión se calentó rápido. Algunos invitados nos miraron desde sus mesas, pero intentamos bajar la voz para no armar un escándalo. Al final, Fernanda se fue a llamar a su madre y su hermana por el teléfono, y yo me quedé solo en una esquina, con una copa de vino en la mano que ni siquiera quería tomar. La noche siguió, pero el ambiente entre nosotros estaba roto. Cuando llegamos al hotel después de la boda, la pelea explotó de verdad. Estábamos en la suite nupcial, todavía con la ropa de la boda puesta, y Fernanda no se guardó nada. «No puedo creer que hayas hecho esto, Hugo», gritó, quitándose los zapatos y tirándolos al suelo. Mi mamá me llamó llorando, dijo que las trataste como si fueran ladronas. «¿Cómo pudiste ser tan cruel?». «¿Cruel?», respondí, sintiendo que la sangre me hervía. «¿Y qué hay de cómo me trataron ellas? ¿Eso no cuenta?». «Durante un año les di todo, Fernanda». «¿Todo?». «Y en el primer momento que las veo en persona, me escupen en la cara». «No voy a tolerarlo, eran bromas, Hugo», dijo ella, poniendo los ojos en blanco. «Tienes que aprender a no tomarlo tan personal». «¿Bromas?», repetí, casi riéndome de lo absurdo que sonaba. «No, Fernanda. Eso no eran bromas. Era desprecio. Y no voy a seguir pagando por gente que me odia». Ella se quedó quieta, mirándome con los ojos entrecerrados. «¿Qué quieres decir con no voy a seguir pagando?», preguntó lentamente. «Exactamente eso», dije, cruzándome de brazos. «A partir de hoy, no les doy un centavo más. Se acabó». Fernanda se puso pálida. Por un momento, no dijo nada. Luego se acercó a mí, con esa cara angelical que siempre me había derretido, y puso una mano en mi hombro. «Hugo, por favor, no hagas esto», dijo, suavizando la voz. «Ellas dependen de ti. No tienen trabajo, no tienen ahorros. Si les cortas el dinero, van a quedar en la calle». «Ese no es mi problema», respondí, apartándome. «Deberían haber pensado en eso antes de burlarse de mí en mi propia boda.
Pero yo soy tu esposa ahora, gritó ella, perdiendo la calma otra vez. ¿No te importa lo que siento? Mi mamá y mi hermana son todo lo que tengo. Si las dejas sin nada, me estás lastimando a mí también. Sus palabras me dolieron, no voy a negarlo. La amaba con todo mi corazón, y lo último que quería era hacerla sufrir. Pero también estaba cansado. Cansado de ser el tonto que paga por todo, el que aguanta las burlas y sigue sonriendo. Así que me mantuve firme. Lo siento, Fernanda, dije, mirándola a los ojos. Pero ya tomé mi decisión. No voy a cambiarla. Ella me dio la espalda y se encerró en el baño. Escuché el agua correr, y luego nada más. Esa noche dormimos en la misma cama, pero separados por un abismo que no había estado ahí antes. La boda, que debía ser el comienzo de algo hermoso, se había convertido en una pesadilla. Al día siguiente, me enteré que Olga y Andrea habían vuelto a su ciudad, furiosas y sin un peso. Sin mi dinero, sus cuentas empezarían a acumularse rápido. Y aunque Fernanda no me lo dijo directamente, podía sentir que me culpaba por todo. Nuestra luna de miel estaba planeada para la semana siguiente, pero ya no sabía si íbamos a llegar a eso. Algo entre nosotros se había roto, y no estaba seguro de cómo arreglarlo, o si siquiera quería intentarlo. Los días después de la boda fueron extraños. Fernanda y yo seguimos viviendo juntos en mi apartamento, pero era como si estuviéramos en mundos distintos. Ella apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era con frases cortas y frías. Pásame la sal, voy a salir un rato, no me esperes despierto. Yo intentaba actuar como si nada, saludándola con una sonrisa cada mañana, preguntándole cómo estaba, pero ella solo respondía con monosílabos o un suspiro que me dejaba claro que no quería conversar. La suite nupcial había sido el inicio de algo que no esperaba, un silencio pesado que se colaba entre nosotros como una niebla. La luna de miel estaba programada para una semana después de la boda. Habíamos planeado ir a una playa en el Caribe, un lugar con arenas blancas y agua cristalina que yo había pagado por adelantado. Pero cada vez que sacaba el tema, Fernanda cambiaba de conversación o decía que no estaba segura de querer ir. Estoy cansada, Hugo, me decía, y se encerraba en la habitación con su celular. Yo no insistía. No quería pelear más. Pero dentro de mí, algo empezaba a moverse, una duda que no había sentido antes. Una noche, mientras ella estaba en el baño, su celular vibró sobre la mesa del comedor. No soy de los que espían, nunca lo he sido, pero esa vez no pude evitarlo. La pantalla se iluminó con un mensaje de Andrea: mamá está furiosa. Dice que si no nos mandas dinero pronto, vamos a perder la casa. Haz algo, Fer. Me quedé mirando esas palabras, sintiendo una mezcla de enojo y tristeza. Todavía no podían mantenerse solas, y ahora Fernanda era el puente para seguir presionándome. No dije nada cuando ella salió, pero esa noche no dormí, me quedé pensando en todo lo que había pasado desde que la conocí. Al día siguiente, decidí cortar el problema de raíz. Llamé a mi banco y cancelé todas las transferencias automáticas que había puesto para Olga y Andrea. También hablé con mi contador y le pedí que revisara cuánto había gastado en ellas en el último año. Cuando me dio la cifra, casi se me cae el teléfono, más de $150.000. Renta, servicios, comida, ropa, hasta un carro que Olga había pedido para emergencias. Todo eso lo había pagado yo, sin cuestionar nada, solo porque Fernanda me lo pedía con esa sonrisa que me hacía sentir invencible. Ahora, viendo los números, me sentía como un tonto. Esa tarde, cuando Fernanda llegó de hacer unas compras, la enfrenté. Estaba en la cocina, preparando café, y ella entró cargando unas bolsas que dejó sobre la mesa. Tenemos que hablar, dije, sin rodeos. Ella me miró con esa expresión cansada que ya se estaba volviendo habitual. ¿De qué ahora, Hugo?, preguntó, apoyándose en la encimera. Cancelé las transferencias a tu mamá y tu hermana, dije, sosteniéndole la mirada. No van a recibir más dinero de mi parte. Fernanda se enderezó de golpe, como si le hubiera dado un choque eléctrico. ¿Qué hiciste qué?, dijo, alzando la voz. ¿Por qué? Te dije que no lo hicieras, porque no es tu decisión, respondí, manteniendo la calma aunque por dentro estaba temblando. Ese es mi dinero, Fernanda. Lo he estado gastando en ellas por ti, pero después de lo que pasó en la boda, se acabó.
No voy a seguir manteniendo a gente que me desprecia. No las desprecias tú, me desprecias a mí. Gritó ella, dando un paso hacia mí. Son mi familia, Hugo. ¿Qué esperas que haga? Que las deje en la calle, que consigan trabajo, dije, cruzándome de brazos. Que hagan algo por sí mismas. Yo no soy su banco personal. Fernanda se rió, pero no era una risa alegre. Era sarcástica, casi cruel. ¿Trabajo? Dijo. Mi mamá tiene 60 años, Hugo. Mi hermana nunca ha tenido un empleo estable. No tienen cómo salir adelante sin ayuda. Ese no es mi problema, respondí, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Les di un año entero para que se organizaran. Les pagué todo, Fernanda. Todo. Y lo único que recibí a cambio fue que se rieran de mí en mi propia boda. ¿De verdad crees que voy a seguir con esto? Ella me miró fijamente, y por primera vez desde que nos casamos, vi algo en sus ojos que no me gustó. No era tristeza ni enojo. Era cálculo. Como si estuviera midiendo cuánto podía presionarme antes de que yo cediera. Pero esta vez no iba a ceder. Eres egoísta, dijo finalmente, bajando la voz. Pensé que eras diferente, Hugo. Pensé que te importaba. Claro que me importa, respondí, sintiendo un nudo en el pecho. Me importas tú. Pero no voy a dejar que me usen. Ni ellas, ni nadie. Fernanda no dijo nada más. Agarró sus bolsas y se fue a la habitación, cerrando la puerta con un golpe seco. Esa noche, dormimos otra vez en la misma cama, pero más separados que nunca. La luna de miel se canceló al día siguiente. Ella dijo que no estaba de humor para viajar, y yo no insistí. El viaje ya estaba pagado, pero perdí el dinero sin que me importara demasiado. Lo que sí me importaba era lo que estaba pasando entre nosotros. Una tarde, mientras ella estaba fuera, recibí una llamada de un número desconocido. Era Olga. Su voz era fría, cortante, como si estuviera hablando con un enemigo. Hugo, ¿qué te pasa? Dijo sin saludar. ¿Crees que puedes dejarnos en la ruina y quedarte tan tranquilo, Olga? No voy a discutir esto, respondí, apretando el teléfono. Ustedes me faltaron el respeto. No les debo nada. ¿Faltarte el respeto? Dijo, riéndose. Por favor, Hugo. No te hagas el digno. Sabemos cómo eres. Si no fuera por tu dinero, mi hija nunca te habría mirado 2 veces. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Colgué sin responder, pero no pude sacármelas de la cabeza. ¿Era cierto? ¿Fernanda estaba conmigo solo por el dinero? Siempre había sabido que no era guapo, que no tenía el físico ni el carisma para conquistar a alguien como ella. Pero creía que me quería por quien era, por cómo la trataba. Ahora, esa certeza se estaba desmoronando. Cuando Fernanda llegó esa noche, le dije, necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesta. Ella dejó su bolso en la mesa y me miró, cansada. ¿Qué pasa ahora, Hugo? Preguntó, ¿estás conmigo por mi dinero? Dije, directo al grano. Porque tu mamá parece pensar que sí. Fernanda se quedó inmóvil, como si la hubiera atrapado desprevenida. Por un segundo, no dijo nada. Luego, se acercó y se sentó frente a mí. No, Hugo, dijo, mirándome a los ojos. Te amo. Siempre te he amado. Mi mamá dice cosas que no siente, está desesperada. No le creas. Sus palabras sonaban sinceras, y una parte de mí quería creerle. Pero otra parte, una que crecía cada día, no estaba tan segura. Le sonreí débilmente y asentí, pero dentro de mí, las dudas seguían girando. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, me quedé despierto, mirando el techo y preguntándome si alguna vez sabría la verdad. Los días pasaron y Fernanda y yo seguíamos viviendo juntos, pero apenas nos hablábamos. Ella salía mucho, diciendo que estaba buscando soluciones para su familia, mientras yo me quedaba en casa, trabajando o mirando televisión para no pensar demasiado. La tensión era insoportable, pero ninguno de los dos decía nada para romperla. Yo todavía la amaba, o al menos eso creía, aunque cada día sentía que ese amor se mezclaba con algo más oscuro, desconfianza, cansancio, rabia. Un martes por la tarde, estaba en la sala viendo un partido en la televisión,
tratando de desconectar un poco. El timbre sonó, y me levanté pensando que era el repartidor con un pedido que había hecho. Abrí la puerta, y antes de que pudiera reaccionar, una mano me cruzó la cara con fuerza. El golpe me dejó aturdido, y cuando levanté la vista, ahí estaban Olga y Andrea, mirándome con odio puro. Olga, con el cabello desordenado y los ojos rojos, fue la que me había dado la cachetada. Andrea estaba detrás, cargando una maleta vieja, con esa cara de desprecio que ya conocía bien. Nos echaron de la casa por tu culpa, miserable. Gritó Olga, señalándome con el dedo. Por quitarnos el dinero que nos dabas. ¿Quién te crees que eres para dejarnos en la calle? Me llevé la mano a la mejilla, sintiendo el ardor, y la rabia me subió como lava. Respiré hondo, intentando no perder el control, y les hablé con toda la firmeza que pude. Fuera de mi casa, dije, apuntando a la calle. Ahora mismo, o llamo a la policía y te demando por agresión. Olga se rió, una risa seca y amarga, y dio un paso hacia adentro. ¿Fuera? Dijo. Esta también es la casa de mi hija, y nosotras nos quedamos. No tenemos a dónde ir, así que te aguantas. Antes de que pudiera responder, Andrea pasó a mi lado, empujándome con el hombro, y empezó a meter sus maletas al pasillo. Olga la siguió, arrastrando otra bolsa como si ya fueran las dueñas del lugar. Me quedé paralizado un segundo, incrédulo, pero luego saqué mi celular y marqué a la policía sin dudarlo. Necesito que vengan ahora, dije cuando contestaron. Hay 2 personas en mi casa que no quiero aquí. Me agredieron y se niegan a irse. Les di la dirección y colgué. Olga y Andrea me miraron como si fuera una broma, pero no dije nada más. Me crucé de brazos y esperé. 15 minutos después, 2 oficiales llegaron. Les expliqué todo, que eran mi suegra y mi cuñada, que me habían golpeado, que se estaban metiendo a la fuerza en mi propiedad. Olga intentó gritar que era injusto, que yo las había dejado en la ruina, pero los policías no le hicieron caso. Las sacaron a rastras, con maletas y todo, mientras ellas chillaban y maldecían mi nombre. Los vecinos salieron a ver el escándalo, pero a mí no me importó. Cuando la patrulla se las llevó, cerré la puerta y me dejé caer en el sofá, con la cabeza zumbándome. Esa noche, cuando Fernanda llegó, el infierno se desató. Entró al apartamento con cara de tormenta, tiró su bolso en la mesa y me encaró sin siquiera saludar. ¿Qué hiciste, Hugo? Gritó. Mi mamá y mi hermana están en la calle por tu culpa. Me llamaron llorando, diciendo que las echaste con la policía como si fueran delincuentes. Como pudiste, ellas se lo buscaron, respondí, levantándome para mirarla de frente. Vinieron aquí, Olga me dio una cachetada, y las 2 intentaron meterse a la fuerza. ¿Qué querías que hiciera? Que las dejara quedarse después de eso. Son mi familia. Dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Las echaron de su casa hoy porque no pudieron pagar la renta. Todo por tu culpa, porque les cortaste el dinero. No tienen dónde dormir, Hugo. Y tú las trataste como basura otra vez. No es mi culpa que no sepan manejarse, dije, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Les di 1 año entero de apoyo, Fernanda. 1 año. Y lo único que recibí fue desprecio. No voy a seguir cargando con ellas. Ella se acercó, con las manos temblando de furia. Si no puedes apoyar a mi familia, entonces no puedes estar conmigo. Gritó. Esto se termina, Hugo. Si no las ayudas, no hay relación. Sus palabras me golpearon, pero no como esperaba. En lugar de tristeza, sentí un alivio extraño, como si me estuviera quitando un peso de encima. La miré a los ojos, a esa mujer que una vez creí que era mi todo, y asentí. Está bien, dije, tranquilo. Si eso es lo que quieres, se terminó. Fernanda se quedó quieta, como si no esperara que aceptara tan fácil. Luego dio un paso atrás, agarró su bolso y salió dando un portazo. Me quedé solo, escuchando el silencio, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ganas de correr tras ella. Esa noche dormí en mi cama, sin ella a mi lado, y aunque estaba agotado, algo dentro de mí se sentía libre. 5 días después, el timbre sonó otra vez. Era Fernanda. Abrí la puerta y ahí estaba, con los ojos rojos y la cara cansada, como si no hubiera dormido. Llevaba una maleta pequeña, y su voz temblaba cuando habló. Hugo, por favor, dijo,
mirándome con esa cara angelical que antes me derretía. Perdóname. Fui una tonta. No quiero perderte. Podemos arreglarlo, te juro que voy a cambiar. Mi mamá y mi hermana se equivocaron, pero yo te amo. Dame otra oportunidad. La miré un buen rato, escuchando sus palabras. Una parte de mí, la que todavía recordaba el día que la conocí en esa cafetería, quería creerle. Pero otra parte, la que había cargado con sus mentiras, con las burlas de su familia, con el peso de ser solo una billetera para ellas, habló más fuerte. No, Fernanda, dije, firme. Ya no confío en ti. No voy a volver a esto. Se acabó. Ella intentó acercarse, con lágrimas corriendo por su cara. Por favor, Hugo. Suplicó. No tengo a dónde ir. Mi familia está destrozada, y yo te necesito, lo siento, respondí, dando un paso atrás. Pero no soy tu salvavidas. Adiós. Cerré la puerta, y aunque escuché sus sollozos al otro lado, no la abrí. Se quedó ahí un rato, tocando y rogando, pero al final se fue. Me senté en la sala, mirando la puerta cerrada, y sentí una paz rara. No era felicidad, no todavía, pero era algo mejor, control. Por primera vez en mucho tiempo, yo decidía mi vida. El divorcio se tramitó rápido. Contraté a un abogado y presenté los papeles esa misma semana. Fernanda no peleó, supongo que sabía que no tenía nada que ganar. No le di un centavo, y el juez aprobó todo en un mes. Olga y Andrea terminaron rentando un cuarto barato en su ciudad, viviendo de lo poco que Andrea ganaba en un trabajo que consiguió después de perder la casa. No me importó. Ya no eran mi problema. Ahora vivo solo. No busco amor, no todavía. Tal vez algún día, si aparece alguien que me mire por quién soy y no por lo que tengo, lo considere. Pero por ahora, estoy bien así. Fernanda se llevó mi confianza, mi ilusión, pero también me dio algo a cambio, la fuerza para decir basta. Y eso, al final, fue lo que me salvó. Suscríbete para más historias diarias.